¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en F360 en ESPN, en una presentación de Rochebet. Ahora en Rochebet, sus depósitos y retiros son inmediatos con Nequi. Regístrese ya. Rochebet, vigilado Supersalud, autoriza Corjuegos, presenta nuestro programa para el día de hoy. Estamos listos para darle un giro de 360 grados al mundo del fútbol. Al mundo del fútbol le daremos un giro de 360 grados. Sarota Castro, la iconoclasta del comentario, una feliz tarde para usted. Y cuéntenos, Dardo Ovación. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, como siempre feliz de estar con todos ustedes. Como había venido con tanto Dardo, voy a entrar en la dinámica de Jorge Bermúdez y hoy traigo una ovación. A ver. Sí, señor. ¿Cómo es la cosa? Pues mire, Antonio, quería destacar la conversación que tuvimos anoche con el profesor Freddy Hurtado, sí, el técnico de la selección sub-17, porque hay varias cosas interesantes que dijo que me parece que vale la pena recordar y resaltar. Por un lado, habla muy bien del juego, eso me pareció que es interesante la manera como se expresa, como lo explica, pero me llamó la atención lo primero, sobre la mentalidad, usted le preguntaba justamente, sí, ¿no? Y cómo los triunfos nos pueden jugar una mala pasada. ¿No le pareció una pregunta reduccionista y anacrónica? No, me pareció muy interesante y sobre todo la respuesta, y es la mentalidad no solo vista como un psicólogo que acompaña un proceso, que por supuesto es importante el trabajo del doctor Rafael Sabaraín, sino la capacidad de trabajo que da el convencimiento para ir a competir. Usted trabaja de manera constante, consistente, y eso le permite luego tener la convicción de que usted lo puede hacer. Eso por un lado. Lo segundo que me pareció interesante fue el trabajo a doble jornada, no por lo que representa simplemente tener a los muchachos ocupados de esa manera, sino cómo distribuye esas cargas. Él comentaba que en el primer entrenamiento, que es el de la mañana, en lo que se enfoca es en los trabajos específicos línea por línea, pero también en pulir la técnica y esos detalles tácticos, por ejemplo, los controles, los pases, esa seguridad que tiene que tener cualquier jugador de Selección Colombia. Él decía, es una sesión prácticamente de regalo. Y la segunda sesión del día, sí es, digamos, la del trabajo normal, tradicional, que tendría cualquier tipo de equipo de selección. Y la tercera cosa que me pareció muy interesante es la capacidad de adaptación de la planificación. Si bien el profesor Hurtado tiene una idea de juego, nos hablaba por ejemplo del partido frente a Paraguay, que cuando salen al campo de juego la cancha está absolutamente embarrada, y ahí les dice a los muchachos, lo que planificamos tiene que cambiar porque no podemos tener el inicio de juego que queríamos tener, tenemos que adaptarnos, jugar en largo, ir a disputar los balones como lo disputaría Paraguay justamente, y siento que desde ahí ya hay diferencias, ¿no? Es un entrenador que le permite al jugador, uno, tomar decisiones en la cancha, y dos, interpretar. No sé hasta dónde pueda llegar esta selección, pero sí siento que en el entrenador hay unos visos de no solo lo que se llama el fútbol moderno, que es interesante, sino también una conceptualización que me parece valiosa, así que hoy la traigo dentro de mi ovación. En esa misma vía, cuando se le preguntó sobre si él tenía que atajar o empujar a los jugadores para que fueran, por ejemplo, al 1 contra 1, sí, o para que pegaran de media distancia, cosa que había brillado por su ausencia en los últimos años en nuestros procesos de selecciones, dijo, no, a mí me gustan los jugadores libres, eso sí que sepan cuándo, ¿no? Claro. Muy bueno, muy claro, bueno. Que en el último tercio y cuando Sí, el sí. equipo está en una posición, digamos, de dominio en el campo y demás. Y también hablo del enganche, ¿no? De un enganche que existe, que está en la selección, que es Martínez, por ejemplo, pero que se adapta a unas características de lo que necesita hacer un volante de esas características hoy en día en el fútbol. Así que interesante charla, y me parece importante como compartirla más allá de lo que pasó anoche. Muy bueno. Y también dejó claro que nadie tiene el puesto asegurado para el Mundial. También dijo eso. Que, a ver, recordó que para el Mundial pasado en Alemania hubo 8 futbolistas que tuvieron que bajarse del suramericano y 8 que subieron para el Mundial. Entonces eso de ser campeones no les asegura nada. Claro, eso es importante en términos de mantener esa tensión competitiva interna y de que los chicos se esfuercen para justamente ser llamados luego a disputar el Mundial, que va a ser en noviembre en Qatar. Si usted es colombiano, es campeón del mundo y es campeón de América, y le digo que son muy pocos y además trabaja en ESPN, pues es que hay uno solo. Y es Fabián Vargas Rivera. Querido Fabi, buenas tardes, y usted trae Dardo Ovación. Hola Toño, muy buenas tardes, un gran saludo para todos. Para mí una ovación el día de hoy. A ver, muy bien, ovaciones.
Ovación para Pep Guardiola y el Manchester City. Una temporada bastante compleja, complicada, con todos los problemas que pudo tener tanto cambio de jugadores, lesiones, eliminaciones, y sigue ahí, sigue peleando. Sí. Ya está a pesar de la sentencia del ya Tino está del viernes. primero en la Premier. Ya depende exclusivamente de lo que hagan ellos en estas últimas ¿Y con los goles fechas. de Holland? Porque Holland le hizo el segundo al Arsenal y marcó hoy frente al Burnley. Apareciendo en momentos En 1-0. definitivos, ha recibido muchas críticas Holland porque sí hace muchos goles, pero no aparece en los momentos y no hace los goles cuando son para los títulos. Cierto. Pero la verdad es para quitarse el sombrero porque a Pep Guardiola lo han dado por acabado muchísimas veces. Señor, sí. Muchísimas veces lo han destrozado, que no sirve para eso, que solo es dinero, que solo es porque tiene plata los equipos, pero el tipo sigue trabajando. Lo más fácil sería acomodarse, relajarse, ya gané mucho y no, Sí, él podría quiere ir hacer una siempre gran por cosa. más, Sí, siempre por más. Y esta temporada que fue difícil, que lo eliminaron de forma feo en la Champions, se la siguió peleando y lo llevaban muy lejos. O sea, la distancia del Arsenal llegó a ser mucha, Pero claro. que cualquier otro podría desistir y no, ya no alcanzo. Y vea, está ahí peleando nuevamente por ser campeón y por convertirse en uno de los técnicos más ganadores de la historia del fútbol de Sí, Inglaterra. que ya lo es, pero agrandando su historia, sí. Del fútbol de Inglaterra. De Inglaterra, sí, claro que sí. Sí. ¿Cómo la ve Don Tino, sus muchachos ¿Qué pasó? del City? Que le quitaron su ovación. Sí, sí. ¿Cuántos puntos tienen? No, pues 70. Los ¿Y 70. cuántos tiene el Arsenal? 70. Y ya acabó la Premier. Pues, Pero ¿quién es el primero le hoy? llevaban 12. Sí. Pero hoy, ¿quién es el primero? verdad Que sigue tapaleando hasta el usted final? dijo el fin de semana pasado que jugaban contra el Arsenal, usted sí. dijo que eso no pasaba nada, que eso el Arsenal lo tenía ¿Eso para qué jugar? definido. Hasta el final vamos real, dice por ahí una Por eso. canción. Ok, ya. ¿Y quién está diciendo que es campeón? Por eso él. No, está usted dijo diciendo que lo alcanzaron, usted dijo sí, que lo lo iban a alcanzaron, alcanzar. pero hasta donde yo sé, faltan ¿cuántas fechas? 5. No Sí, pierde pero ya uno. depende el Sí, ya. City exclusivamente de lo que haga. Ya el Arsenal no depende del Arsenal. Bueno, que mira el calendario a ver qué pasa. Pero ¿a usted no le parece que merece un reconocimiento? al señor Claro, pero Guardiola, una señor ovación, Holland? no, pero Se la quitaron. Él iba No, no, a no, ovacionar al City. más, Sí. yo ¿Ah, no, sí? yo no, No creo. yo le creo. voy a tirar un dardito, suéltemela de De una una vez. vez, Faustino Hernández brilla y destroza el Tino del Pueblo, el primer rockstar del fútbol colombiano en su historia. Dardo u ovación. Un dardito suave. Dardito, a ver. Siempre dar- Y es que en esa ovación no la sé ni dominar. Cambio en el dardo sí te pego. ¿A quién le tira el dardo? No, y además el estilo. Sí, Ya que claro, en el dardo sí. hace Al el revés. giro y Sí, ¡pum! va muy derecho. bien, bien, buena cambio técnica. En cambio en el... Cambio que les tiras. Le rebota la canilla. Al técnico y a los jugadores del Arsenal. Arteta, Ah, ¿sí? ¿Por qué? Si no puede ser que, o sea, usted dijo el viernes que eran... Pero- Voy a responderle como usted me responde cuando gustos. Usted dijo el viernes que ese Arteta y esos jugadores pues eran una locura. Ahora ya no. en ningún momento dije eso. Dije que en la Premier, yo sé que eso siempre se aprieta al final, que eso... Es más, el año pasado no le pasó al Arsenal y el al antepasado Arsenal también. Con Liverpool. Sí. Con Liverpool. No, el año pasado lo ganó Liverpool con holgura, pero el Pero antepasado no, le pasó Liverpool al Arsenal. hubo un momento que no, Sí, sí, sí. se le acercaron, pero después ganó. Pero bueno, no, yo no sé, Arteta, es que en este momento es que los entrenadores tienen que sacar a sus jugadores de ese bache donde están. Tienen que Esos manes- mostrar su liderazgo. Esos manes mentalmente están quedados y no han podido y no sé si puedan salir de ahí porque el jugador grande dice, bueno, muchachos, vamos en el camerino, venga, metamos una cachetadita a ver qué está pasando. A ver pues. qué pasa. Pero sí. ahora, ¿qué hacen? ¿Ah? ¿Le metemos toda a la Premier o le metemos toda a la No, Champions? tiene que seguir en las Porque- dos competiciones. Ah, ¿todavía pueden seguir en las Claro, dos? porque están, Como o sea, están sí, jugando, les toca, es que, o sea, es que este pues equipo... obviamente que les toca jugar, No, pero no, van no, a tener ver, esa es que este equipo, capacidad. lo que yo digo es que estos manes 2 meses atrás eran los mejores del mundo. Ese equipo le ganó al Bayern. Y barrieron en la Champions. Y, ¿sabes? La primera al ronda. Bayern, a este Bayern ultracampeón de todo, lo paseó en ese estadio. Sí, pero y le ¿en qué- ganó bien. pero ¿en qué porque momento, Fausto? Bueno, le digo,
hay que retomar ese momento, lo que digo yo, que no se parece les, que ni eran tan o sea, que no se les puede olvidar, a uno no se Ahí le sí olvida ya no hay jugar. tanta pierna. ¿Ah? Pero este equipo le metieron jugadores importantísimos. O sea, eso es cierto. Ampliaron la nómina, ¿no? Pero este equipo igual- tiene dos lesionados titulares, que ese ¿cómo se llaman? Odegaard. Pero Odegaard, Odegaard jugó el último partido. Sí. que estaba, pues viene de esa lesión, pues Pero que por ejemplo, a tenía. Guido fue determinación técnica, ¿no? Claro, y Pues por eso, por cuidarlo para poder jugar el otro partido. Pero el hombre, sí. pero Está tiene arrastrando las o piernas. sea, este ese equipo es el lío. tiene con qué, porque tiene buena banca, pues. El problema es que yo no sé, los morochos de adelante como que hicieron un bajón y Sí. Pero es que creo que es justamente pesa la mentalidad, pero creo que desde la planificación en el juego el equipo se está quedando corto y no tiene respuestas. Justamente es eso, no son solo los delanteros, sino que la generación de fútbol de Arsenal está siendo deficiente. Y luego, para vincularlo con lo del City, yo creo que más allá de esas críticas reduccionistas que Pep Guardiola solo funciona con equipos multimillonarios, sí creo que lo que se valora es esa manera de, siendo un técnico que tiene una idea muy clara, cómo ha podido adaptarla incluso frente a su decisión, que siempre sería de ser absolutamente decidido a morirse con la suya, y cómo ha logrado involucrar a estos nuevos jugadores que fueron pedidos por él, y en esa transición y ese recambio generacional poder lograrlo otra vez, ¿no? Pues la Que es chequera competir. ayuda, pero no es determinante. O sea, Sí, sí. evidentemente, Lo que pasa es que ese equipo Luis no va a jugar Enrique, así. claro, Bien, Luis sí. Enrique también tiene Potencielo. chequera. Mantenga la cabeza encima de los No, hombros. y convénzalos de Lo que algo pasa es que que cuando no ganan empieza a dudar Y todo que el no es mundo fácil, de si y es, que no de es fácil si es de la manera. ejecutar, de realizar. no, y que ese equipo mejoró la defensa en el momento que la necesitaba, porque la defensa del Manchester es un colador atrás, pues inclusive, ¿cómo se llama ese peludito? ¿A qué? Mejor dicho, no, ya no lo ponen ni en los entrenamientos, creo que le lleva el agua a Holland. Entonces, el tipo mejoró la defensa en el momento que lo necesitaba, y la defensa del Arsenal, que era lo mejor que tenía, para mí, los dos mejores centrales que hoy hay en el mundo son esos, el francés y el brasilero, pero también cogieron una rachita que ya no Pero puede ser por lo que dice Jorge de las piernas también. Pero y todos los equipos tienen los mismos partidos. Pero es que el Arsenal Sí, utilizó... pero el Arsenal, Arsenal el City tiene- se dedicó a la Premier, A la Premier. y a las copas locales. El Arsenal sí. tenía que estar en los dos frentes. en los dos Y frentes. este equipo gasta mucha energía para jugar. Para hacer el juego, el Arsenal gasta mucha energía. Presiones Eso- altas. Mira, casi siempre está Idas y tratando de hacer vueltas. eso. Entonces ese es un equipo que al gastar tanto, los jugadores llegan en un momento determinado de la temporada y se cansan. Pero eso no se planea. Bajan. Hoy en día. Debería planificarse, pretemporada es para eso. pero Ahora, usted hay lo puede quienes- planear y no salir. Hay quienes no da. Por más que usted lo planee, si el equipo juega así, y 1, y 2, 3, y aquí, allá, en la FA Cup, en la Carabao, en la Premier y en la Champions, y le da, llega el momento en el que la máquina no pierde muchos jugadores, porque hemos hablado que la fatiga no es solamente perder futbolistas que se lesionen, también es bajar el rendimiento Claro. ostensiblemente, que eso es lo que pasa con este equipo. Eso Este equipo está ya no pasando. puede presionar alto como presionaba antes, ya no puede aguantar tanto trote de partidos como lo aguantaba antes. ¿Vio que les ha sido lo que se esperaba, Sara? Yo creo que le costó adaptarse la primera parte de la temporada, pero ahora sí está respondiendo de la manera que se esperaba. En el último juego él decide no ponerlo, de hecho entra por Zubimendi casi al final del partido, pero cambia varias cosas en las posiciones. Si ustedes se fijan, en el último juego puso a Mosquera jugando por fuera como lateral, que es un central del cual hemos hablado, que es este jugador español, pero con ascendencia colombiana. Entonces yo creo que él está intentando eso, él recupera a Odegaard, que no lo tuvo gran parte de la temporada, y está en esas mucho pruebas, tiempo. ¿no? De intentar gestionar las cargas, porque sabe que el reto en Champions pues es a un doble partido que necesita también conseguirlo, pero desafortunadamente se le está quedando el fútbol, ¿no? Que creo que ahí es donde empieza sobre todo a flaquear este proyecto, porque yo sí creo que con las incorporaciones que hizo, lo que se buscaba era que no le pasara lo de otras temporadas, que es que se caía a causa justamente del cansancio físico del equipo. Entonces ahí sí está en deuda Arteta, y veremos si modifica algo, sobre todo para esos partidos frente a Atlético de Madrid. Y aparte del cansancio físico, también el estrés mental. Sí, la A presión. este equipo Claro. le cuesta eso, juega muchos partidos, casi no descansa, porque esta temporada la ha llevado a tope. Este equipo llegó a la final de la Copa de la Liga, con el City, que la perdió. Está en semifinales de Champions y está en la recta final
de la Premier. Claro. Entonces eso es ir hasta lo último claro, sí. y eso genera un estrés mental, un agotamiento mental, no solamente Para físico mí es y mental. de las funciones, sino también mental. También pero mental también- Y muchos que no tienen la da, memoria también que les fue un pasa no da eso para seguido. fluir. También fue un equipo que muchas de sus victorias las basó desde la pelota parada. Y lo vimos y lo analizamos y cada 3, 4 días hacía gol de pelota Sí. parada. Que está bueno, pero... Está muy bueno, pero no puedes basar, Sí, todo. o sea, todo en la el juego pelota parada, ofensivo en en el eso. juego en ofensivo en eso, Claro, porque el porque rival ¿qué hacen, aprende a- qué hacen sí. los rivales? ¿Qué hacíamos nosotros acá cada que hacían gol? Analizábamos qué estaban haciendo, Sí. cómo se les podía contrarrestar, de qué forma se Todas les sus variantes. podía hacer más Pero eso fue muy difícil. parecido a lo que le pasó a la selección Colombia en la Copa América. Después de eso, ¿qué Es pasó? cierto. Que Es muchos cierto. partidos que los ganó empezaron, pero que pelota empezó a parada. hacer los equipos, Pues no hacer a faltas. trabajarle o no hacer faltas, Sí. hacer las lejanas del área, Sí, pues. o a marcar de una forma Es mucho cierto, más fuerte. nosotros Sí, en Copa claro. América marcamos muy pocos goles. Eso tiene su diría, techo, la pelota en quieta. jugada en movimiento. O sea, Colombia sí sacó provecho y de ahí también el brillo de James en la Pero Copa eso América. es ¿no? cuando usted Que el balón trabaja, le parado fue sale. fundamental. Eso también es buscado. No, está bueno, pero eso tiene su techo, ¿no? La pelota ¿Qué quieta tiene su equipos, techo. claro. qué equipos en Europa hoy están vivos en las dos competencias? Atlético PSG. no. Atlético está en Champions, pero en la Liga ya Sí, no. chao. PSG, Ese- Pero el PSV juega en Francia y bien. este tiene una competencia Bayern brava en Múnich. Inglaterra. Bayern Múnich juega en la Bundesliga Bueno, solo. Y Arsenal. En cambio, pero 3 de los 4 están vivos. Pero sí, pero Arsenal, pero están Disputando vivos, todavía, sí. Pero Arsenal tiene una competencia más brava que los otros Claro, dos, sí. porque el Paris Saint-Germain internamente no tiene una competencia brava. No. Y todavía no ha asegurado el campeonato. No. Y Bayern Bayern Múnich sí ya- ya aseguró el campeonato, pero Le la, falta la Copa. pero la competencia no es brava. No. En cambio, este sí tiene que jugar contra el City, contra el contra 5 o 6 equipos más en Inglaterra que son fuertes. Pero tiene más chequera que los otros. ¿Quién? Arsenal. Arsenal más que el Paris A ver, Saint-Germain, yo creo que no. no, que- Y más que el Bayern, no. No sé si que este PSG, No. ¿podemos mirarlo, muchachos? No. No, el En el PSG. costo de No, valor el de PSG, nómina. el El PSG PSG y tiene el jugadores Bayern. jóvenes, pero son de altísimo valor y de Claro. altísima calidad. Ya, Porque es que claro. esas El PSG ideas paga no se 70 pueden- millones no por se Kvaratskhelia pueden Pero al las Napoli. diferencias de otros días, ¿no? Acuérdense que el PSG también le metió tope a Pero eso. el Arsenal no gasta como Sí. gastan los otros. Lo revisamos, está bonito revisarlo. Revíselo, porque Pero no puede gasta. tener razón. El Arsenal No, es gasta, importante, claro, el sí, Arsenal sí. gasta, sí. La vez pasada me mandó alguien un No, y se mensaje. mandó un billete por No, Dios. y que yo le- quería- es Pero que lo no trajo. gasta Compró, 70 y gastó. 100 por futbolistas. Trajeron Paga al 30, Gyökeres 35, 40. y a ese, que digamos que son dos Sí, fichajes esos fueron los más importantes, costosos. que uno de la Premier, el otro del No, puede Sporting. tener razón, lo que no sé es si la diferencia es tan abismal como uno se imaginaría. Lo vamos a revisar. Pues abismal no Está es, lindo. porque el Arsenal es un equipo top de Europa que gasta bastante, pero no gasta como el City, como el Paris Saint-Germain o como el Incluso como Bayern. el Chelsea, Pero como mire, el Chelsea. que ha gastado incluso. 1.000 pero mire millones. que como este año, aquí tengo, Arsenal gastó 295 millones este año, para esta Sí, temporada. este año. Para este año. Sí. PSG no trajo a nadie, trajo a quien trajo. Pero ya Al había arquero. traído, claro, sí, pero ya, Ya había había, traído, sí, correcto, ya había hecho sí. inversiones Sí, astronómicas en el sí. pasado. 450 millones temporada 2023-2024. Fue la última Sí, grande que La hizo. última grande. Y pero- ahí armó una base. El PSG. Pero también Y- se le fueron, claro, del 23-24 se fue Donnarumma, se fue Messi, se fue Neymar. No, pero esos ya estaban de salida. Pero no- pero el estaban ahí. equipo que armó fue este. Sí, No, no, pero este fue más la barato. última salida es Mbappé. No, no, usted tiene razón. Solamente libre. que Arsenal este año en particular invirtió para que no le pasara esto. Sí, pero Y sigue Sí, siendo es una que- diferencia a favor de PSG. Y bueno, y de ahí me toma atrás para el City, ¿no? El City. entonces ya también hay que ver una cuestión ahí de Sí, planificación. pero mira que invirtió más que el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid invirtió 230 millones. ¡Wow! Es que el Atlético de Y Madrid... el Bayern Múnich de- apenas 88. Claro, pero de Pero hecho... que ya Diego, tenían una Ya, base. tenía base. Diego Ya había Pablo invertido en Simeone. Harry Kane, ya había invertido en Olis. Pero si el Atlético le metieron un billete también. No, pero Diego Pablo Simeone tuvo ¿Cuánto muchas gastó el diferencias Arsenal? con la dirección deportiva porque no le trajeron refuerzos y por Arsenal. eso los refuerzos fueron Pues en eso sí, enero, que son Lukman y estos jugadores que llegaron porque hubo mucha presión, porque él no tuvo refuerzos al inicio de la temporada. Pero miremos, Arsenal metió 295 para que no le pasara lo que le está pasando. Le sigue de los 4 finalistas, semifinalistas, Atlético de Madrid, salvaguardando que usted tiene razón, el PSG es la más costosa. Pero digamos que para este año, ¿para qué? Y que ya habían metido. Sí, sí, ya le habían metido. sí. habían metido. Claro, pero entonces Arsenal dijo, Pero le vamos a habían meterle un metido, habían billete. metido 450 en otras temporadas. Sí, o sea sí, que sí. si las distribuyes en la que no metieron, pues está casi que A la par. a la par. Claro, no, lo que quiero decir es que Arsenal y Atlético dijeron, bueno, vamos a meter un billete para que no nos pase lo mismo. Sí. Y ahí están vivos, pero Ahí Arsenal están. estaba flaqueando. Pero está arrastrando Sí, piernas. pero el Exactamente, Atlético sí. ya perdió una. Y el Bayern le metió una 80. final.
Y está ahí metido. 88. Atlético perdió una final. Atlético perdió una final No, y ya en no la está en liga no le va a alcanzar. Y no está en la Le liga. queda la Champions. Ahora, si gana, Gyökeres metieron costó 230. 67 millones ¿Quién es? de euros. Gyökeres. ¿Gyökeres costó cuánto? 67 Sí, millones. sí, no, pues metieron 200 Muchos años ahí, sí, entonces- sí, ya, sí, ahora sí, ya. Mejor dicho, Ganen. sin la Premier o sin la Champions, No. el señor Arteta, para presentarse en una junta directiva, creo que Pero no va a creo. estar fácil. Sí, igual no lo van a sacar del Arsenal. O sea, el Arsenal no saca a los entrenadores y menos con este tipo de proyectos o procesos. Pero lo que sí es que él como entrenador queda muy expuesto, ¿no? Después de esto. No creo que lo saquen. Pues le sube la presión, ¿no? Pues en los tabloides dicen que de golpe si no gana una de las dos. Hay que ver. No creo. Hay que ver. Recuerde que eran otros dueños en tiempos de Wenger. Pero han Sí, mantenido sí son la- otros dueños, Sí. pero luego yo creo que sí hay una cultura de club que es diferente y de hecho es que el ejemplo está al frente también con el Chelsea, ¿no? El Chelsea que está en un estado de Y inestabilidad cambia cada absoluto, esquina. Sí. que han cambiado 7 entrenadores Eso sí, en metieron no sé plata. cuántas temporadas, que salen campeones del Mundial de Clubes ganándole al Paris Saint-Germain campeón de Champions, sacan a Maresca sin ningún tipo de sentido. Los jugadores no tampoco lo entienden por qué pasó, traen a Liam Ross Senior que no tenía experiencia, es decir, Y hoy lo sacan. Ya lo sacaron. sacaron otra vez, sí. Creo que hoy leí una broma en Twitter como sacaron al técnico de Chelsea antes de que me aprendiera el nombre. O sea, como eso está pasando en el Chelsea. Entonces, ¿Y eso es un este chiste? tipo de decisión, claro, Es ¿Y un usted que lo rió? sacan tan rápido. Sí. Es que no les dio Yo tiempo que me ni de río de aprenderse esos el Sí, nombre. chistes que aprenderse sí el son nombre. No, pues, ¿cómo sería de bueno el chiste? Me lo tuvieron que explicar entre 3. Pues mejor que el último que usted tiró aquí, que nos tocó ir a pausa comercial, ¿se acuerda? No, los chistes míos cariñosos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, de todas maneras, ahí está la situación. No se ha terminado, pero sí comienza a pasar aceite el Arsenal. Veremos qué pasa. Jorge Andrés Bermúdez y Hernández, el patrón del comentario, nos trae dardo u ovación. Ovación. ¡Vamos! Muy Este bien. mano este manejo. No van a preguntar. Ya, Ya Usted no debería ni preguntar, sino lanzar de una De vez la acuerdo, ovación. está bien. yo Vamos a creo hacerlo que, así. es más, yo creo que nos lo clonaron. No, La bueno, ovación, Voy a averiguar. inteligencia artificial. puede ser, sí. La ovación es para Lucho Díaz. Lucho Díaz. Vuelve y juega. Sí, sí. Otra vez 90 minutos, otra vez de titular, otra vez rindiendo, Definió otra la vez jugando papeleta. todo el partido, Sí. otra vez haciendo gol, otra final. Y con Lucho es otro y otro y otro. No para. No, nada. Una máquina. Bueno, y un partido que estaba complicado. Incansable. Sí, 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 sí. No, y sabe que me llama mucho la atención la presencia complicado. y la influencia en el área. Sí, o sí, sea, sí. eso está siendo absolutamente primer gol participó. determinante Tiene muy y claro. diferencial. O sea, tiene una presencia en el Uno área que es cuando ve este absolutamente gol, desequilibrante. ¿por qué no lo pone uno de Muy 9? llamativo. Yo siento porque ¿En la ahí estaba selección? jugando de 9. Partió desde afuera y terminó como 9. Por eso es que puede jugar en la selección también partiendo de afuera. Sí, pero si te ponen a hacer un retroceso, a estar al lado del lateral, No, después quedas a 70 metros de esa Tiene zona. que estar de muy bien influencia. respaldado. No. Yo siento Cuando que yo digo 9 es el 9 que hacía Messi, 9 falso ese que inventaron con Messi. también lo pueden hacer. Pero él iba por interior más, cuando era falso 9, ¿no? Sí. Pero se puede, sí. Pero cuando haces y lo ese- hizo Colombia, lo hizo contra Sí. Argentina y lo Y lo hizo hizo muy respaldado bien. con Campas por la izquierda, incluso James jugando por derecha. Pero yo entiendo y el jugó como espíritu. último. En vez de buscar un 9, que más No, adelante vamos a hablar, que tienen toda Para la mí es fórmula válido, mojada. en algún tipo de partido es válido. Hasta nos ganamos un jugador más, teniendo a Luis ahí, donde dice el Tino. Un extremo. Y uno se puede ganar un Ahí extremo. sí podemos soltar a Díaz. Y meten a James. Depende del Es que partido. depende. Sí, diría Bermúdez, depende del partido. ¿No? Pero No, Hay que Contra verlo. Argentina en jugó diferentes James. contextos puede llegar Puede pasar, a sí, jugar claro. ahí. Aparte que Eso. lo que yo les iba a decir es que creo que él entendió la importancia de estar más tiempo en esa zona Sí, de señor. influencia, porque ahí genera muchísimo desequilibrio y se dio cuenta también que el que hace los goles y el que hace los pases de goles Claro. es el que De la empieza a portada. salir en la, Sí, en la claro. portada. Sí, Porque sí, si solo está corriendo, creo que muchas veces las críticas que han dicho que ha sido intrascendente, Bueno. el trabajo táctico que ha hecho el tipo ha sido espectacular, de primer nivel. Pues hoy Pero metió- tienen un análisis tan corto que no se dan cuenta que estaba aportándole al equipo en otro lugar. Pero en ese sentido siento que Lucho lo entendió muy bien. Lo que tengo es que hacer goles, marcar y ayudar a que el equipo consiga las victorias con mi actuación. Pues hoy Hoy volvió a fue meter eso, al- hoy fue el caos del que habló Company, Claro. porque hoy apareció demasiado por dentro y como 9. De hecho, en el primer gol él aparece de 9 y Harry Kane aparece por fuera. Y él deja pasar la bola, atrae a 2 adversarios
deja pasar el balón por el medio de las piernas y Harry Kane recibe solo en el segundo sector abre para el convertir marcador, el sí. primero en el primer tiempo. Y aquí, bueno, aparece solo con espacios y convierte ya finalizando el partido. Pero es un jugador determinante y hoy En un partido hay, bravo, ¿no? hay partidos en los que está más atado a la zona izquierda y hay partidos en los que tiene mucha más libertad, como este, y hoy el Bayern jugó muy bien. Hoy jugó un gran partido el Bayern, sobre todo en el primer tiempo, y ha logrado la final de la Copa con Lucho Díaz otra vez como protagonista, siendo importante, siendo referente de este equipo. No, pues que imagínese. En un partido bravo, porque Leverkusen, y en la cancha de en Leverkusen. la cancha de Leverkusen a un solo partido. El arquero del Leverkusen salvó que no se hubiera definido eso Pudo mucho ser antes. también. Era para goleada, en el primer tiempo fue Esa que figura el le saca arquero. sí. abajo. Le saca a Lucho, uno a Lucho, es impresionante. impresionante. Ni Lucho lo podía creer cómo le atajó eso. De hecho, miremos lo que pasó. Se jugaba en cancha del Bayer Leverkusen, que no es el mismo hace 2 años, pero igual tiene su tumbao. Salió con fuerza máxima el Bayern, excepto Gnabry, que se lesionó. Ya se pierde, ¿no? El Sí, resto de se temporada. pierde el resto de la temporada, pero metieron a Musiala y Musiala jugó bien. Sí. Peladito jugó bien. No, es que le di esa noticia a Faustino en el camerino y no la valoró como debía. Como merece ¿Sí, Gnabry. señor? Gnabry, claro. Claro, ahí está, ¿sí ve? Gnabry ha sido, Sí, Gnabry claro. ha Ahí está sido por dentro muy Lucho. importante en Claro, esta Gnabry venía temporada, jugando bien. Jugando muy bien. Jugando muy bien ahí aportándole detrás en del el punta. media A punta. ti no le exactamente. gusta mucho Gnabry, no sé por qué, pero... Abre. Pero ¿sabe qué es lo Se bueno? queda Que por hoy fuera del Musiala Mundial. jugó bien. Porque es Y que... se le dieron Y los suma tiempos a minutos. Company para ir sumando minutos Claro. con Musiala y ahora que lo necesita, Ahora porque lo por la necesita porque ausencia ya de no tiene a no lo Gnabry tiene y la otra ya semana está listo Champions. para Y el para mejor participar. Musiala para definir la Champions puede ser una buena herramienta. Ojalá. Para todo el Valle porque no está en Napri. Pues, No, al No sé. contrario, No, llega Pero es una Musiala. pérdida importante, Sí, claro. viene siendo un eje del equipo. Y es mejor la tener pierdes. Fausto a Gnabry y a Cuando Musiala lesiona que no ese, solamente a cuando Musiala. lesiona ese sí es un problema. Llega a lesionar ese, se Sí, embalan hasta. No, claro, Pero que no activa. Gnabry, Pero Gnabry. Gnabry es el cuarto, quinto en Se importancia. juega Moresca todavía, no vio Moresca jugando. Pero Goretzka juega en otra posición, tranquilo. Pero No está ha sido- jugando porque Pablo De Vizca hecho, quitado el puesto. además, Yo sí. lo voy haciendo un pase ahí como si fuera No, de pero 80 años. a Moresca. ver, Gnabry no será pues hoy ni Luis Díaz, ni Olís, ni Pues es un Kane. jugador que aporta, Pero aporta. muy importante. Y en eso esta hay que estructura. tenerlos. En el remate hay que Bien, tener a todo el mundo. ya me Entre convencieron. más soldados tenga usted, mejor. Pero sobre todo, Sí. Ya porque me convencieron, ya me interpreta muy bien. convencieron. Ya me convencieron. No, pero ¿cómo es? ¿A usted le parece malo, Gnabry? No, y lo que le estamos Pero diciendo es que yo se no puedo queda hablar por de un jugador fuera porque de la usted no es temporada malo. del Bayern. Entonces, cuando me escuchó que yo dije que es malo. Pero le estoy preguntando. No, don no, Faustino. pero es que preguntando. ¿Le parece malo? Pero ¿por qué me va a parecer malo? Esa es la pregunta. Estoy diciendo que Company no se despeina, pues, sin Gnabry no está. No se despeina. No, pues tampoco. Es A esta altura, Si es calvo que... los técnicos tienen, hay que tener a todo el mundo. por eso mismo. Esto, bueno. A esta altura hay que tener Ah, armas todos por todo lado. disponibles, Ay, claro. Si no es Gnabry. esta, es esta. Si no saco a este. Gnabry no. venía Entre más interpretando opciones muy tenga. bien la idea del Y más Bayern. por los partidos Pero no que se se vienen En despeina esa porque organizando. Musiala ocupación ya de no. espacios, en ese intercambio de posiciones, Musiala se Gnabry puede venía tirar siendo fuera muy de- importante. Pero estuvo Se lesionado. entiende muy bien con Olís. No, pero mira, pero es cierto, Gnabry fue titular porque Musiala estaba lesionado. Sí, pero pero bueno, lesionado, pero lesionado rindió. out. O sea, Sí, no pero lesionado rindió. dos partidos. Respondió. Y estaba Era una siendo duda, titular. de hecho. No, Tino tiene razón en algo. Era una duda, uy, Musiala no está, entonces ¿quién lo va a repasar? Gnabry. Y la gente decía, Gnabry. Bueno, Gnabry respondió. No fue Olís, pues, pero respondió. Ahora llega Musiala y se pone el frac y dice presente, yo ya no estoy lesionado. Señor Gnabry, muchas gracias, usted ya quedó lesionado, yo voy a jugar por usted. Y Musiala sí, creo que... ¿Musiala le dice más? Problemas tiene Brasil que le lesionó el jugador del Chelsea. Estebao. Esteban, sí. Ese es un lío que ya pierde el mundial. Bueno, ese es un programa que vamos a hacer en estos días, el de los lesionados que después del Mundial. Lamin Yamal Sí, también señor. salió También lesionado hoy. también salió y tocado. Anotó el penal y Y le ahí pasó acusó. algo. Yo creo ¿Qué que le se parece? desgarró. Ujú. Pasó la Oigan, de Crespo, una Copa América esa ¿te que le acuerdas hizo en gol Venezuela? Sí, le dio a con mucha Colombia, gana. le metió un fierrazo gol y ahí mismo en la Bueno, Copa América Antonio, de... Venezuela. En 2007. 2007. Sí, sí, sí. ¿Y usted nos trae hoy, Dardo? No, traigo ovación, Sarota. Uy. Bueno. Traigo ovación, aquí voy con toda. Sí, ahí juego mejor que el Tino. Ese pase al Sin va- arco, ¿no? Ese pase al Yo vacío. paso al vacío, sí. Juega Allá sin llega arco. alguien. Entre dos adversarios por el Entre único dos rivales la hueco metí que ahí, había. tómela. Y con la punta. Sí, claro. No, quiero ovacionar a los muchachos colombianos de Vasco da Gama porque como buenos colombianos tocó retarlos, tocó pellizcarlos con las declaraciones de Renato Gaucho y hoy son figuras. Ayer se fueron de asistencia Tinito
y Rojas también. Y ya Tinito es, desde el día que debutó, el mejor asistidor, si se toma el día de debut Está de él. sonando para Europa. Está A hoy jugando bien, Carlos es el Andrés. mejor asistidor del Brasileirao, Tinito. Entonces, bueno, y Rojas también se fue de asistencia.